Masejet Baba Batra Fainalef Amudalef 71a, primera línea. La Mishnah que vamos a ver es continuación de la Mishnah que vimos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo en la Mishnah sobre un caso en el cual una persona, por decir Shimón, le vende su campo, Sadeh, a su compañero, por decir Reuben. Y mencionamos qué cosas quedan incluidas en esa venta y qué cosas no quedan incluidas. La Mishnah a continuación nos menciona otras cosas, ¿sí?, que no quedan incluidas en la venta, inclusive si al vender le dijo, te vendo mi campo y cualquier cosa que se encuentre dentro. Aún así, las cosas que vamos a ver a continuación en la Mishnah no están incluidas en la venta. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Lo et habor, velo et hagat, velo et hashovach, ben harevim, ben yeshuvim. Nos dice la Mishnah, cuando una persona vende el campo, como dije en la introducción, también se especificó todo lo, agregó, te vendo el campo y agregó todo lo que está dentro, no incluye en la venta los pozos, ¿sí?, que están hechos para almacenar agua y regar el campo, la tierra, ni el gat, que es el utensilio para prensar las uvas, ¿sí?, ni el palomar, ya sea que estos estén desolados, o sea que no haya agua en el pozo, o que no haya un viñedo al lado de la prensa, o que no hayan palomas en el palomar, o ya sea que estén habitados, o sea que haya agua en el pozo, que haya un viñedo al lado de la prensa y que haya palomas en el palomar. Decimos de que estas cosas no quedan incluidas en la venta del campo que le hizo Shimón a Reubén, como dijimos, inclusive si al vender le dijo, te vendo el campo y todo lo que tenga adentro. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. וצריך לקח לו דרך. דברי רבי עקיבא, חכמים אומרים, אינו צריך. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו, חוץ מאלו שאינו צריך לקח לו דרך. מחרם לאחר, רבי עקיבא אומר, אינו צריך לקח לו דרך. וחכמים אומרים, צריך לקח לו דרך. En esa segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa en este caso? Que Shimón le vende el campo a Reubén y, como acabamos de decir, en la primera parte no queda incluida ni el pozo, ni el palomar, ni la prensa, ¿sí? O sea, ¿de quién sigue siendo el dueño del palomar, del pozo y de la prensa? Shimón. La pregunta es, ahorita Shimón, ¿cómo llega al palomar? ¿Cómo llega al pozo? ¿Cómo llega a la prensa? ¿Sí? Tiene que pasar por el campo que le vendió. Entonces, ahorita la pregunta es si tiene que comprar ese derecho, tiene que comprar ese camino o no. Dice la Mishnah, Mahloket. Rabbi Akiva opina que es necesario que el vendedor, que Shimón, compre ese derecho de poder entrar hacia sus propias cosas. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva opina que cuando Shimón le vendió el campo a Reubén, lo vendió be'ain yafá, de manera abundante. O sea, se lo vende completo, todo el campo, también el derecho que tenía, también el caminito para llegar a sus cosas, también se lo vendió. Entonces, si ahorita él quiere quiere usar ese derecho, quiere caminar, quiere pasar por el caminito, necesita que comprarlo. Sin embargo, Jamim dicen, no es necesario que Shimón compre ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando lo vendió be'ain ra'ah, con mal ojo, tacaño, muy básico, ¿sí? O sea, básicamente no incluyó en la venta el derecho, el camino hacia sus propias cosas. Y Rabbi Akiva estaría de acuerdo con Jajamim en el caso que le dice el vendedor al comprador en el momento de la venta, le dice, mira, te vendo mi campo menos estos, o sea, menos el pozo, menos la prensa, menos el palomar, ¿sí? Ahí estaría de acuerdo que no es necesario comprar. O sea, a pesar que normalmente Rabbi Akiva opina que es necesario ahorita que Shimón le compre el derecho a Rubén para entrar, aquí cuando le vendió el campo y le dijo claramente, explícitamente, te lo vendo menos el pozo, menos la prensa, menos el palomar, ahí seguro es necesario comprar. ¿Por qué? No es necesario que diga menos eso. De por sí no incluye esas cosas. ¿Para qué agregó menos eso? ¿Para qué tuvo que agregar menos el palomar, menos esas cosas? ¿Para qué? De por sí. Para decirte esas palabras extras es para decir es para decirte que se mantiene no solamente el pozo, el palomar, que eso de por sí es de él, sino el derecho a ellos, el camino a ellos, queda de él. Y ahí también Rabbi Akiva va a estar con Jamim, que no es necesario que Shimón compre que el dueño original, Shimón, compre este derecho.
Sigue diciendo la Mishnah, un caso al revés. ¿Qué pasa si Shimón le vende a Reubén el pozo, o la prensa, o el palomar? No el campo, ¿sí? Sino le vende lo que hay dentro, la islita que hay dentro, el pozo, la prensa o el palomar. Se lo vende a Reubén y se mantiene con él Shimón, ¿quién? ¿Qué cosa? El campo. En este caso, las opiniones van a ser al revés. Rabbi Akiva opina que en este caso no es necesario que ahorita el comprador, Reubén, que compró el palomar, que compró el pozo, que compró la prensa, no es necesario que compre en el camino. ¿Por qué? Porque decimos que cuando Shimón se lo vendió a Reubén, se lo vendió, Rabbi Akiva se opina, Beain y Afá. De manera abundante le vendió ese pozo, incluyendo el camino. Sin embargo, Jamim, en este caso se dirían que sí es necesario que lo compre, porque cuando se lo vendió Beain Ra, solamente eso. No te vendí el camino hacia él, no te vendí ese derecho. Si quieres usar ese camino, paga por eso adicionalmente. Sigue diciendo la Mishnah, bemojer aval benoten mataná, noten et kula. Dice la Mishnah, todo lo que mencionamos en este perek, en este capítulo, que hay ciertas cosas que en ventas no quedan incluidas en ellas, ¿sí? En cada caso, en ventas no queda incluido en la venta. Hay diferentes cosas que mencionamos. Eso es nada más en una venta. ¿Sí? Cuando vendes el campo, cuando vendes la tierra, cuando vendes la casa, cuando vendes algo. Pero cuando lo regalas, ahí queda incluido todo. Vamos a explicar en la Gemara por qué. Sigue diciendo la Mishnah, Hachim shechalku zahu basadeh zahu bekula. Ahorita la Mishnah nos habla sobre leyes de herencia. ¿Qué pasa? Un padre que tenía 2 hijos, por decir, y falleció. Esos 2 hijos heredan. ¿Y qué hacen? Se dividen la herencia. Dice la Mishnah, cuando se dividen, por decir, uno recibe un campo, ahí incluye el campo y todo lo que tenga el campo, el pozo, la prensa, todo eso que no queda incluido en la venta, cuando se dividen en eso, ahí sí queda incluido en el campo. También un pozo, también una prensa, también un palomar. ¿Por qué? Porque cuando se dividen, la intención de ellos es dividirse completamente y que nadie de ellos se quede con algo en el campo del otro. Sigue diciendo la Mishnah, Mahazik benichsea ger, ejezik besadeh, ejezik bekula. ¿Qué pasa? Un ger que fallece y no tiene familiares. ¿Sí? Eso también aplica para un judío que fallezca y no tiene familiares. ¿Sí? Pero como ya mencionamos anteriormente, el caso en las clases anteriores es de ger porque ger es el único caso que no tiene familias hacia arriba. Entonces es más normal de que no tenga familias en absoluto. A diferencia de un Israel de nacimiento, que aunque no tenga hijos, pues tiene el papá, tiene el hermano, siempre tiene un familiar que puede dar. De todas maneras, dice la hermana, fallece un ger y no tiene herederos en absolutos. La halajá es que cualquier persona que viene, es efker, cualquier persona que viene puede adquirirlo. Listo, ¿qué pasa si adquirió un campo? Dice la hermana, adquiere no nada más el campo, sino el campo, el pozo, el palomar, todo lo que hay adentro. ¿Okay? Seguimos. Hamagdish et asadeh, higdish et kula. Rabbi Shimon Omer, המקדיש את השדה לא הקדיש, אלא את החרוב המורכב ואת סדן השקמה. Fíjate, la Mishnah nos habla de qué pasa sobre una persona que le hace ekdesh. ¿Qué es ekdesh? Consagra, consagró, santificó, consagró, mejor dicho, su campo para el Bet HaMikdash, para el Bet Kabait. Obviamente no lo van a usar para el Bet HaMikdash, pero lo van a usar, eso mismo no lo van a usar para el Bet HaMikdash, pero lo pueden vender con ese dinero. ¿Sí? Entonces dice la Gemara de que en este caso, dice la Mishnah, Mahloket, Tanakama opina el que Magdish, el que consagra de manera Be'ain Yafá. Entonces, ¿qué pasa? Abundante. Entonces, ¿incluye qué? Incluye también las cosas que no quedan incluidas en una venta, en un Ekdesh, sí quedan incluidas. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Shimon discute. Rabbi Shimon viene y dice, no señor, yo opino que Ekdesh es igual a una venta. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que no queda incluido en una venta, no queda incluido en el Ekdesh. Menos 2 cosas. Un árbol de algarrobo injertado y un Sadana Shikma, que es un árbol de sicomorro no joven, sino que ya cortaron, ya tiene su edad. ¿Por qué? O sea que básicamente Rabbi Shimon opina que es igual que Mejirá,
que lo que no queda incluido en venta no queda incluido en Ekdesh, menos estas dos cosas que en Ekdesh sí quedan incluidos. Porque estas dos cosas son diferentes, vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara, Maishna Mecher Maishna Matana. Peresh Yehuda ben Nekosa, Lifnei Rebi ze Peresh veze lo Piresh. Hay ze Piresh veze lo Piresh, ze lo Piresh veze lo Pireshu. Ela, ze hayalo lefaresh, veze lo hayalo lefaresh. La Gemara de inmediato se enfoca en lo que mencionamos en la tercera parte de la Mishnah, que hay una diferencia en mojer, en venta, en relación a regalo. ¿Sí? Mencionamos en la Mishnah que todo lo que dijimos, que hay ciertos casos que no quedan ciertas cosas que no quedan incluidas en la venta, eso es nada más en venta, pero cuando uno vendió, pero cuando uno regaló, seguro lo hace be'ain yafá, muy abundante, y queda todo eso incluido. Porque, ¿sí? Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia? Uno vendió y otro regaló. Es la misma idea, le está dando al otro algo. Uno está recibiendo dinero, otro no. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Explicó Yehuda ben Nekusá en frente de Rebi. No, te voy a decir, en verdad, el caso es que en el que regaló, especificó, te regalo todo. El campo, el pozo, la prensa, por eso queda incluido todo. Porque le especificó que queda incluido, porque le dijo cosa por cosa. A diferencia del que vendió, que no especificó todo. Nada más dijo que campo, por eso no queda incluido ciertas cosas. Dice la hermana, un segundo. ¿Cómo crees? Si es así, esto me está diciendo que básicamente no hay diferencia entre venta y regalo. Ambos son iguales, solo que regalo especificó todo y por eso queda todo, y venta no especificó nada. Y no es así, en la Mishnah no se especifica, en la Mishnah no dice que uno se especificó más y en otro no se especificó. Eso no es correcto. Por eso la Gemara explica, ¿no? Lo que se refiere a decir Yehuda ben Nekusá es de que el que regala, ¿sí? Cuando uno regala, y tiene lógica, si regalas porque quieres ser abundante con el otro, ¿quién te pidió regalar? No tienes ninguna obligación. El que vende tiene una obligación, necesita el dinero. No quiere vender, pero necesita el dinero. El que regala quiere ser abundante con el otro, ¿sí? Entonces, si él hubiese, entonces, ya que es abundante, normalmente cuando uno regala queda todo incluido. Entonces, si él hubiese querido que algo quede excluido, debiese de haber dicho. A diferencia del que vende, no tiene que decir que algo quede excluido. ¿Por qué? Porque cuando lo da a la fuerza. Entonces sabemos de que lo que no se mencionó no queda incluido. La Gemara trae una historia. Haú de amar leu habule le planea betá de mahazik mea culpe. Ishtakach de have mahazik mea veesrim. Amar marzutra mea amarle. Mea veesrim lo amarle. Rabashe amar milotran bamet vanía morim bemujer anoten matana notenet kulam. Alma mandeai matana beain yafa yahiv. Ajana mi mandeai matana beain yafa yahiv. Dice la Gemara una historia con una persona que cuando era Shrimerá, ¿qué significa Shrimerá? Agonizante, ¿sí? A punto de morir, le dijo a sus hijos, quiero que por favor le den a fulanito, ¿sí? Shrimerá, cuando dice algo, hay que cumplirlo. No hace falta que haga shtar, etc. Lo dice. Entonces le dice a sus hijos, mira, quiero que le den a fulanito de regalo una casa que su área caben 100 barriles. Que en el área de su casa caben 100 barriles. O sea, quiero que le den a fulanito una casa, Mica, obviamente una casa de él, que en el área de la casa caben ¿cuántos barriles? 100. Bueno, los hijos hacen caso, fueron a buscar las casas y no encontraron ninguna que cabe en 100. Encontraron una que cabe, ¿qué? 120. ¿Sí? Entonces vino Marzutra y dijo, bueno, no se le da. ¿Por qué? Porque él dijo que le den una casa de 100 y esta de 120. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer, mejor no, que no se le da, ya que dijo que 100 y encontraron 120, le dan la de 120, pero un área nada más de 100 y la otro 20 se quedan ellos. ¿Sí? Nada más 100. Eso fue lo que él dijo, hay que cumplir lo que él dijo. Sin embargo, Rabashe dice, pero no me cuadra. En nuestra Mishnah vimos que todo lo que queda incluido en ventas, todo lo que a veces no queda incluido todo lo que no queda incluido en las transacciones, en ventas. Pero en regalos siempre decimos que ¿qué? Beainiafá, abundante. Abundante. Entonces decimos que aunque dijo 100, se refería a aunque dijo 100, la única casa de 120, seguro se refería a los 120 completos, y cuando dijo 100 no se refería a exacto 100, se refería a 100 plus. ¿Sí? Abundancia. Mahloket. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Hamakdish et asadeh ikdish vechule. Ahorita la Gemara se enfoca en la última parte de la Mishnah, que es Ekdesh. Es importante, a continuación, la Gemara larga en este tema. No es tan complicado, pero hay que estar concentrados. Vamos a tratar de hacer los dos dapim para acabar el perek, ya que todo está conectado. Al final de la Mishnah mencionamos, y lo repito para que lo tengamos claro, que si una persona, por decir Shimon, es dueña de un
campo y le hace ekdesh a su campo, según Tanakama, queda todo incluido. Queda todo incluido. Pozo, prensa, todo lo que haya dentro del campo queda todo incluido. A pesar que en venta no todo. ¿Sí? En ekdesh, todo. Todo. ¿Por qué? Como explicamos, cuando Tanakama opina que cuando uno hace ekdesh, lo hace be'ain yafá, abundante, incluye todo. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice, no señor, el que consagra su campo es como si fuese venta, que no queda incluido ciertas cosas como por ejemplo el pozo, como por ejemplo el palomar, no queda incluido. O sea, cuando uno consagra, el da'at que tiene, su intención es como si fuese una venta. Menos dos cosas. ¿Qué cosas? Árbol de agarrobo injertado y Sadana Shikma, un árbol de sicomorro ya con su edad que ya fue cortado. Que eso está pendiente todavía explicar por qué esas dos cosas salen. Pero básicamente, aparte de esas dos cosas, Rabbi Shimon dice igual que venta. Viene Rabuná, así vimos en la Mishnah. Viene Rabuná y nos dice lo siguiente: Amar Rabuná, Afalgav de Amur Rabbanan, Hakonesh Neilanot Betoch Shel Javero, Arez de Lokana Karka, Mahar Karka Veshiyesh Neilanot Lefanav, Yesh Lo Karka. Va a fiel Rabbi Akiva, de Amar Mojer Be'ain Yafa, Mojer Hanemili Gabebor Vedut, de Loka Makhashe Be'ar'a. Avarilano de Gamakhashe Be'ar'a, Im Ita de Lo Shayer, Leimalea Kol Elanach Shekol Vezil. Viene Rabuná y nos dice este hidushazo. Nos dice lo siguiente. Aunque Jajamim opinan, dice Rabuná, más adelante en la Mishnah, Pei Alef Amud Alef, que cuando una persona compra dos árboles, Shimón le vende dos árboles a Reubén, no le vende el campo, le vende dos árboles, ¿sí? Dentro del campo de Shimón, ¿sí? La halajá es de que Reubén adquiere los árboles, pero no adquiere ¿qué? La tierra. Inclusive la tierra necesaria para los árboles no la adquiere. Así, Jajamín dice más adelante en la Mishnah Pei Alef. Aún así, dice Rabuná, escuchen bien Rabotai, que si el dueño de la tierra, Shimón, vende la tierra con los árboles, vende todo, ¿a quién? A Reubén, y excluye claramente, dice, menos dos árboles que me los quedo yo, o sea, al revés, ¿sí? En vez de vender dos árboles, vende todo y se queda con dos árboles. Ahí también Jajamim están de acuerdo de que ¿qué? De que Shimón se queda no solamente con los árboles, sino también con la tierra alrededor, la tierra necesaria para los árboles. Y por lo tanto, si los árboles se llegan a caer porque se secaron, como esa tierra sigue siendo de él, esa parte de alrededor, él puede venir y, el dueño original, Shimón, puede venir y plantar nuevamente árboles. Entonces, otra vez, repito, escuchen bien la diferencia. Dice Rabuná, a pesar que Jajamim en la Mishnah más adelante en Daf Pei Alef, Amud Alef, 81a, dice que cuando Shimón le vende dos árboles a Reubén, Reubén solo adquiere los dos árboles y no la tierra alrededor. Aún así, cuando Shimón le vende todo a Reubén, todos los árboles, menos dos, esos dos que se quedan de Shimón, no es nada más los árboles, sino también la tierra alrededor. Así dice Rabuná. Viene la Gemara y agrega y nos dice, quiero que sepas, que esta opinión de Rabuná es según todas las opiniones. O sea, también según la opinión de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, ¿qué opina? Vimos en la Mishnah, que uno que vende, a diferencia de Jajamim en la Mishnah, en nuestra Mishnah, cuando vende ¿qué? Be'ain yafá, abundante. Tú no hubiese dicho, según Rabbi Akiva, cuando le vendió Shimón todo menos dos árboles, le vendió abundante. Entonces, si le vendió abundante al comprador, el comprador debería de adquirir ¿qué? También la tierra alrededor de esos dos árboles. Aún así, dice la Gemara, según Rabuná, dice la Gemara,
La halajá de Rabuná cuadra también según Rabbi Akiva, porque todo lo que dijo Rabbi Akiva, que uno vende abundante, es cuando uno, por ejemplo, vende el pozo, un bor, un dut, una cisterna, que no causan un daño al comprador, ¿sí? A la tierra alrededor. No causa ese daño. Pero un árbol sí causa un daño a la tierra alrededor. ¿Por qué? Porque absorbe nutrientes de la tierra, ¿sí? Entonces, en este caso, si no se queda el dueño con ese tierra alrededor, pues va a venir el comprador y decir, mira, me estás dañando mi tierra, saca los árboles de ahí. Entonces, en este caso, también Rabbi Akiva, repito, también Rabbi Akiva, por esta razón, también decimos que ¿qué? Que también Rabbi Akiva que dice que cuando uno vende Be'ain Yafá, y si es así, debería de ser que cuando Shimón vendió a Reubén todo el campo menos 2 árboles, debería incluir todo el campo, literal, también la tierra alrededor de esos 2 árboles, porque vende de manera abundante, en este caso, ya que el árbol perjudica a la tierra, eventualmente le puedes dar potestad al comprador de sacar tus árboles, para que no pase eso. En este caso seguro también Rabbi Akiva está de acuerdo, que cuando vende todo, menos, cuando vendió todo menos los árboles, vendió todo, incluyendo todo, menos, obviamente los árboles, y adicionalmente la tierra de alrededor. También según la opinión de Rabbi Akiva. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Tnan, Rabbi Shimon Omer המקדיש את השדה לא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן השקמה. ותניא לה, אמר רבי שמעון, מה טעם? הואיל ויונקים משדה הקדש. ויסר כדעתך שיורי משייר, כי קיינקי מדנפשי קיינקי. רבי שמעון דאמר כרבי עקיבא, ורבונה דאמר כרבנן. כרבנן פשיטא, נפקא מינא דאינפלה הדר שתיל להו. Escuchen bien, Rabotay, la pregunta y la respuesta de la Gemara. Vimos en la Mishnah que Rabbi Shimon opina que cuando Shimon consagra, el dueño de la tierra, consagra su tierra, ¿sí? Es como si fuese venta. Y por lo tanto, hay muchas cosas que no quedan incluidos en el Ekdesh, ¿sí? Menos 2 cosas. Árbol de algarrobo injertado y un árbol de sicomorro cortado, ya con su edad, cortado. Sadana Shikma. Así vamos en la Mishnah. Y en la Baraita preguntan, ¿cuál es la diferencia? Si tú, Rabbi Shimon, dices que Makdish es como venta, de la misma manera que en venta no se incluye nada, también en Makdish no se incluye nada, pues entonces, ¿por qué esas 2 cosas sí? ¿Qué tiene diferencia esas 2 cosas? Dice la Baraita, no te voy a explicar por qué. En verdad, normalmente cuando uno hace Makdish es nada más el campo y nada más. O sea, tampoco debería pensar en el árbol de agarrobo injertado, ni en el Sadan Shikman, nada de eso. ¿Por qué quedan ellos también Mukdashim? ¿Por qué quedan incluidos en el Ekdesh? Porque ya que la tierra quedó Ekdesh y esos árboles absorben ¿de dónde? De la tierra. Entonces todo el crecimiento de los árboles son ¿qué? Ekdesh, por eso quedan incluidos. Así explica la Baraita. Bien, la Gemara dice un segundo. Pero si tú me dices que cuando uno vende, ¿sí? Cuando uno vende un campo y deja para él ¿qué? 2 árboles, decimos que le sigue perteneciendo a él los 2 árboles y también la tierra, o sea que queda excluida de la venta los 2 árboles y también la tierra alrededor. Dicen, ¿cuál es el problema? ¿Por qué van a hacer Ekdesh aquí en el sicomorro y en el árbol de algarrobo? Están absorbiendo de la tierra alrededor. ¿Y la tierra alrededor qué es? De él. No es de Ekdesh, porque queda excluido de la venta, eso también. De la misma manera que queda excluido el árbol, también queda excluido la tierra alrededor. Vemos aquí aparentemente que Rabbi Shimon opina que el que Makdish, ¿sí? El que consagra, Be'ain Yafá Makdish, ¿sí? Abundante. Y por ende también Makdish que la tierra alrededor de los árboles que quedan excluidos. Entonces, de la misma manera que Makdish, Be'ain Yafá Makdish, también mujer, cuando vende, Be'ain Yafá, mujer. Entonces debería, cuando vende, queda incluido en la venta la tierra alrededor de los árboles. Pregunta en contra de Rabuná, que Rabuná dijo que cuando vendes todo menos los árboles, definitivamente los árboles quedan excluidos, pero también quedan excluidos ¿qué? La tierra alrededor. Aquí vemos que no, que la tierra alrededor sí queda incluida en la venta. Dice la Gemara, no. Sí, definitivamente, dice la Gemara de Rabbi Shimon, vemos en contra Rabuná, pero no hay ningún problema, porque Rabbi Shimon opina como Rabbi Akiva en la Mishnah.
Y Rabuná va como Tanakama, como Jajamim. Explico. Rabbi Shimon opina como la opinión de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva en la Mishnah dice que cuando uno vende Be'ain Yafá. Entonces, si vende Be'ain Yafá, incluye la tierra de alrededor de los árboles también. Eso queda incluido en la venta. Mira, Rabbi Shimon dice, de la misma manera que venta es así, también Magdish es así. Entonces, Rabbi Shimon opina como Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabuná, que dijo que la tierra no queda incluida en la venta, sino queda incluido en los árboles que quedan excluidos, o sea, queda excluido como los árboles, opina como Tanakama. ¿Qué opina Tanakama? Que cuando uno vende, mujer Be'ain Ra'a, vende tacaño, básico, o sea, vende nada más eso y deja por fuera unas cuantas cosas. Una de esas cosas que es la tierra alrededor del árbol. Y de la misma manera que así lo hace en la venta, así también se hace también en Ekdesh. Pero de todas maneras, que me preguntaste, ¿cómo Rabuná dice que cuando una persona, cuando Shimon vendió todo menos 2 árboles, se queda con los árboles y con la tierra? ¿Cómo Rabuná dijo algo así? Si vemos que Rabbi Shimon opina no así, ¿sí? Después no, Rabbi Shimon va como Rabbi Akiva y Rabuná va como Rabbanán. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. Si Rabuná va como Rabbanán, pues ¿cuál es el hidush? Obvio que según Rabbanán, si tú me dices que mujer, Be'ain Ra'a mujer, ¿sí? Entonces también, que cuando uno vende de manera básica, o sea, tacaño, no, hay muchas cosas que no quedan incluidas. Una de las cosas que no quedan incluidas, que es en una venta, ¿sí? Borvedut, pozo y una cisterna, como hemos hablado anteriormente, ¿sí? Entonces, según Jajamim no queda excluido. Cuando uno vende un campo, mujer Be'ain Ra'a, no queda incluido el Borvedut, pozo y una cisterna. Entonces, Kol Shiken, que no va a quedar incluido la tierra alrededor del árbol, porque esa la necesita el del árbol que se le queda a él. ¿Para qué? Porque si no, si se la quitan, el dueño de esa nueva tierra que se la quitaron ahorita va a decir, saca tu árbol de aquí. Entonces tú me acabas de decir, no, Rabuná opina como Jajamim, como Rabanán. Muy bonito, pero si es así, ¿para qué Rabuná me tiene que decir eso? Obvio que según Jajamim, la tierra va a ser ¿de quién? De el que se dio con los árboles, ¿sí? Porque si en Borvedut no queda incluido en la venta, o sea, queda excluido, con Shiken, que la tierra de los árboles que quedaron excluidos también va a quedar ¿qué? Excluida. Dice, no, el hidush es, uno hubiese pensado, si Rabuná no dice esto, que sí, definitivamente según Jajamim, la tierra es ¿de quién? La tierra es del de los árboles, eso sí lo vemos. De tal manera que no puede venir el comprador y decirle, saca tus árboles de aquí porque me está perjudicando mi tierra, porque le va a responder el vendedor, mira, esto es mío. Pero ¿qué pasa si se le caen los árboles? Uno hubiese dicho, según Jajamim, ya, ahí ya perdió el derecho. O sea, no puede el comprador, la tierra es de él mientras, ¿sí? Y no puede el comprador sacarlo de ahí, pero una vez se le cayeron los árboles, no puede volver a plantar. No dice Rabuná, no señor. La tierra se mantiene del vendedor y por ende también si se le caen los árboles, puede volver a plantar. Pero de todas maneras, la respuesta es, como dijimos, que Rabuná cuadra con Rabbanán. Rabbi Shimon no cuadra con Rabuná, no pasa nada, Rabbi Shimon es como Rabbi Akiva y Rabuná como Jajamim, Rabbanán. Bien, la Gemara y sigue preguntando lo siguiente. Umimatzit mukmatla le Rabbi Shimon que Rabbi Akiva beatanya higdish shelo shailanot mimata asara lebetzea hare higdish et akarka ואת האילנות שביניהם. לפיכך שהוא פודה בזרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. פחות מכאן, או יותר על כן, או שהקדישן בזה אחר זה, הרי זה לא הקדיש לא הקרקע ולא את האילנות שביניהם. לפיכך, כשהוא פודה את האילנות בשווייהם. ולא עוד, אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה את האילנות בשווייהם וחוזר ופודה בזרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. מני. Y Rabbi Akiva ha'amar mojer be'ain yafa mojer v'chol shiken magdish. Y Rabbanan ha'amre mojer ude be'ain ra'a mojer aval magdish be'ain yafa magdish. Ela pshita Rabbi Shimoni. ורבי שמעון אליבא דמן, אי אליבא דרבי עקיבא, האמר מוכר בעין יפה מוכר וכל שכן מקדיש. אלא פשיטא אליבא דרבנן, וכסבר רבי שמעון כי יחיד דמוכר בעין רעה מוכר, מקדיש נאי בעין רעה מקדיש, ומשייר הרעה. Escuchen bien, Rabotay, la pregunta de la Gemara. Repito, ¿qué nosotros respondimos antes de decir la pregunta? Recordemos que Rabuná va como Jajamim y Rabbi Shimon, que va en contra, va como la opinión de Rabbi Akiva, ¿sí? Dice la Gemara, no me cuadra, te voy a traer una prueba
de que no me cuadra de que Rabbi Shimon vaya como Rabbi Akiva. No como la respuesta, tú viste Rabbi Shimon como Rabbi Akiva, Rabona como Jamim, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita. Y la baraita es una baraita larga, ¿sí? El punto de prueba es en la mitad. Vamos a explicarla todo y voy a hacer énfasis en el punto de prueba, en el punto principal. O mejor dicho, principal, todo es principal, pero relacionado más con nosotros. La baraita nos dice lo siguiente. Una persona que consagra de Ajuzá, que Magdishus de Ajuzá, que es de Ajuzá, un campo ancestral de su padre, hasta Yoshua vino, hasta el momento de Yoshua vino. ¿Sí? Si consagró 3 árboles que están sembrados en una medida que si hubiesen 10 árboles en esa misma medida entre uno y otro, hubiese habido un BCA, ¿sí? O sea, cuando hay 10 árboles, agarran un área de BCA. Entonces, si hizo 3 árboles con esa misma medida, que cuando hay 10 árboles con esa misma medida llegan a BCA, ¿sí? Quedan consagrados los árboles y automáticamente también, ¿qué? La tierra alrededor. Y por ende también los árboles chiquititos que hay entre árbol y árbol grande. ¿Sí? Todo eso que hay en esa área queda consagrado. Y por lo tanto, un de Ajuzá. Esto es de Ajuzá, campo ancestral. Cuando uno consagra, uno puede redimir. O cualquier cosa que uno consagra puede redimir. Pero cuando es de Ajuzá, uno puede redimir con 50 shekel. ¿Sí? Es un precio fijo. 50 shekel por 50 años del Yovel. Entonces, si ya pasaron 10, 40. Si ya pasaron 20, 30. Si ya pasaron... ¿sí? Cada año es uno. ¿Sí? Entonces, dice la baraita, por lo tanto, cuando va a redimir, ya que todo fue consagrado al mismo tiempo, otra vez, ¿cuál es el caso acá? Consagró, estamos hablando de Ajuzá, y la persona consagró 3 árboles, que la medida entre ellos es la misma medida que cuando hay 10 llegan a BCA, ¿sí? En ese caso quedan consagrados los árboles, obviamente, que se fueron consagrados, también la tierra y también los arbolitos que hay, las plantas que hay entre ellos. Y por lo tanto, cuando va a redimir, ¿sí? Cuando es un tamaño, cuando va a redimir y el tamaño del área es, cuando va a redimir, puede redimir según el monto fijo de 50 shekel por 50 años, hasta el Yovel, 49 años, un shekel por año, ¿sí? Que eso es un monto fijo para una área que tiene Betzera Homer Seorim, que son 30 seim de Seorim, de cebada. Entonces, por cada área de esas se paga 50 shekel, un shekel por año. Entonces, si tiene el doble, pues son 100, si tiene el triple, son 150. Es un monto fijo por el área, no es que dependiendo en dónde está, dependiendo en dónde. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? Otra vez, esto es cuando consagró 3 árboles con la medida necesaria. ¿Qué pasa si consagró 3 árboles, pero la medida que hay entre uno y otro es menor a la medida necesaria, o mayor, o que no consagró los 3 a la vez, sino primero uno, después otro, después otro? Dice la Gemara en este caso, nada más queda consagrado el árbol y no queda consagrado la tierra y tampoco las plantas que hay en la mitad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando va a redimir los árboles, ¿cómo lo redime? Según el valor de los árboles. Todo lo que dijimos antes que es según el 50 shekel, eso es porque queda consagrado la tierra. Este Ajuzá tiene un monto fijo, 50 shekel por un área de Bet Zeras Homer Seorim. Pero aquí que consagró los árboles nada más, ya sea porque hizo uno después de otro, porque la medida entre un árbol y otro no la hay, no cumple, nada más se consagran los árboles y no se consagra la tierra, ni más nada. Y por lo tanto, para redimir del Ekdesh, tiene que pagar ¿qué? El valor real del árbol. Y aún más, dice la baraita, si consagró nada más, el caso que nada más recae la consagración sobre el árbol y no sobre la tierra, el último caso, y después que recayó la consagración solo por el árbol, vino y dijo que ¿qué? Claramente, consagro también la tierra. Entonces, en este caso uno hubiese pensado, bueno, ya consagró, aunque fueron en 2 momentos diferentes, pero ahorita Tajles tenemos consagrado el árbol y la tierra, o que aplique que el tipo de redención a través de 50 shekel y que quede todo salido y así redima todo. No, señor, cuando va a redimir, tiene que redimir el valor de los árboles
el valor real, y luego redime el valor del campo según Zdea Juzá, que son 50 shekel por vez de la Homer Seorim. ¿Por qué? Porque no se hizo el Ekdesh al mismo tiempo. Así nos dice la Baraita. En la mitad de la Baraita que dijimos, y lo repito, que cuando fue el Ekdesh realizado no sobre 3 árboles con la medida pertinente a la vez, sino fue con menos medida o más, o uno después de otro, hablemos del caso uno después de otro, ¿sí? Mencionamos o sea, en un caso que hizo que consagró uno después de otro, o sea, que a la vez no consagró 3, básicamente. Mencionamos de que en ese caso nada más queda consagrado el árbol y no queda consagrado la tierra, ¿sí? Así mencionamos en la Baraita. Dice la Gemara, o sea, que el que hace Ekdesh no es tan abundante cuando es menos de 3 árboles. ¿Quién es el autor de esta Baraita? Analiza la Gemara. Todo eso es para llegar a una pregunta, ¿sí? A la pregunta que tenemos. ¿Quién es el autor? Rabbi Akiva, no puede ser, porque Rabbi Akiva en nuestra Mishnah dice que el que vende de manera abundante. Kol Shiken, que el que hace Magdish, Kol Shiken, que también es de manera abundante. Entonces no puede ser Rabbi Akiva. Rabbanan, Jajamim en la Mishnah tampoco puede ser. Porque Jajamim están de acuerdo que cuando uno vende es Ain Ra, básico, tacaño, pero cuando es Ekdesh, está de acuerdo que Jajamim Tanakama, que es Be'ain Yafa. Y aquí estamos hablando de Ekdesh. Y en la Baraita aquí nos dice que no, cuando es menos de 3, nada más el árbol y no, o sea, no, Be'ain Ra, cuando es Ekdesh. Entonces no puede ser Jajamim tampoco. ¿Quién es? Obligatoriamente, ¿cuál es la otra opinión que nos queda? Rabbi Shimon. ¿Qué opina que qué? Según lo que vemos aquí en la Baraita, si el autor de esta Baraita es Rabbi Shimon, sale que Rabbi Shimon opina que una persona que consagra, que hace Ekdesh, ¿es Be'ain Ra o Be'ain Yafa? Be'ain Ra. Tacaño. Por eso cuando es menos de 3 árboles, nada más los árboles y no la tierra. ¿Sí? Y de la misma manera que no queda incluida la tierra, tampoco queda incluido obviamente el pozo, la prensa y las otras cosas. Porque Be'ain Ra. ¿Sí? Bien, la Gemara dice un segundo. Seguimos para formular la pregunta. Próximo paso para formular la pregunta. Dice la Gemara, Rabbi Shimon, ¿cómo qué opinión va? ¿Como Rabbi Akiva? Acabamos de comprobar que el autor de esta baraita es Rabbi Shimon. Y vemos que entonces Rabbi Shimon opina que el que más hace Magdish va en Ra. ¿Sí? Así vemos claramente. Entonces, ¿cuadra con Rabbi Akiva? No, Rabbi Akiva dice lo contrario. Rabbi Akiva dice que inclusive en venta, Be'ain Yafa, Kol Shiken en Ekdesh. Entonces, seguro no va como Rabbi Akiva. Entonces, ¿como quién va? Como parte de la opinión de Jajamim. Jajamim opinan que en venta Be'ain Ra. Entonces, Jajamim se mantienen que en venta Be'ain Ra, pero en Ekdesh Be'ain Yafa. Bien, Rabbi Shimon dice, no, yo estoy de acuerdo contigo que en venta Be'ain Ra, y de la misma manera que en venta es Be'ain Ra, también en Ekdesh es Be'ain Ra. Y por lo tanto la tierra queda, cuando es menos de 3 árboles, queda excluida la tierra. Dice, entonces es así, la respuesta que dijimos antes no cuadra. ¿Cuál es la respuesta que dijimos? Preguntamos en contra de Rabuna. ¿Vas en contra de Rabbi Shimon? ¿Qué respondió la hermana? No, Rabbi Shimon va como la opinión de quién? De Rabbi Akiva. Pero yo, Rabuna va como Jajamim. Vemos claramente aquí que Rabbi Shimon no va como la opinión de Rabbi Akiva. Entonces se tumba la respuesta de antes. Dice la Gemara, Ve'ela Kashya, Ho'il Venokim Isdekdesh, Ela Rabbi Shimon le dibrehen de Rabbanan Kamar Lehu. Le didi Kieji de mujer Be'ain Ra, mujer Magdish, perdón, Kieji de mujer Be'ain Ra, mujer Magdish Nami Be'ain Ra Magdish. Shayure Veshayure Meshayer. Le ditchu Odu le Miha de lo Hikdish el Haruba Murkav Vesadana Shikma. Family Rabbanan Loshna. Dice la Gemara, listo. Acabamos de comprobar que Rabbi Shimon no cuadra con Rabbi Akiva y tumbamos la respuesta. Pero ¿sabes qué? Tengo una contradicción Rabbi Shimon, que me tiene que solucionar esta contradicción. ¿Por qué? Porque en la baraita anterior vemos claramente que el autor de esta baraita, ¿quién es? Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon opina que Magdish, la baraita esa, que el autor es Rabbi Shimon, opina que Magdish Be'ain Ra, que cuando hace Ekdesh, tacaño, básico, no incluye nada. Solo lo más básico posible, el campo, no más. No el bord, no cisterna, no la tierra alrededor de los árboles, nada. Y en nuestra Mishnah vemos que el mismo Rabbi Shimon opina que cuando una persona le hace Ekdesh a un campo, ¿sí? Es como venta
y no queda incluido muchas cosas, menos el árbol de algarrobo injertado y el árbol de sicamorro ya con su edad. ¿Sí? Porque esos son diferentes. Porque eso sí está incluido y es Ekdesh, que explicamos antes en la Baraitá. Porque ellos absorben de la tierra alrededor. Y la tierra es que Ekdesh. ¿Por qué es Ekdesh? Porque la consagró. Significa, ¿por qué esta tierra va a estar incluida en el Ekdesh? Vemos de aquí que aparentemente Rabbi Shimon opina que el que hace Ekdesh lo hace de manera abundante y por eso se incluye la tierra alrededor de estos árboles y por ende los árboles se absorben de ahí y por eso se vuelven también Ekdesh. Se llama una contradicción la opinión de Rabbi Shimon. En la Baraitá decimos que es Rabbi Shimon, decimos que el autor de la Baraitá es Rabbi Shimon y en la Baraitá dice que Ekdesh be'ain ra. Y aquí nosotros mencionamos y en la Mishnah, con la explicación de la Baraitá antes, mencionamos que digamos la Mishnah, ¿sí? Que no queda incluido el árbol de sicamorro ni el árbol de agarrobo. ¿Por qué? Porque yonkim, porque absorben del campo alrededor que es Ekdesh. O sea que el campo fue consagrado. ¿Por qué? Porque fue abundante. Entonces decide, Rabbi Shimon, ¿tú qué opinas? Cuando hay Ekdesh, be'ain yafa o be'ain ra, contradicción. Por lo tanto, Rabotai dice la Gemara, para poder explicar esta contradicción, la misma opinión de Rabbi Shimon, para poder responder esto, y por ende va a quedar respondido también la pregunta en contra de Rabuna. Dice la Gemara, Rabbi Shimon, en verdad, él mismo, su opinión real es que ¿qué? Que el que hace Ekdesh, be'ain ra magdish. El que hace Ekdesh lo hace de manera básica, excluye mucho, ¿sí? Y por lo tanto la tierra alrededor de los árboles esos, en verdad, ¿qué va a pasar? No van a ser Ekdesh, ¿sí? Por eso los árboles no van a ser Ekdesh tampoco, ya que la tierra alrededor no va a ser Ekdesh, los árboles no están absorbiendo de Ekdesh y esos árboles no van a ser Ekdesh tampoco. Ah, pero en la Mishnah, Rabbi Shimon dijo que sí. Rabbi Shimon dijo que esos árboles sí. O sea, más que la tierra alrededor sí. No. Rabbi Shimon en la Mishnah, como dijimos, él opina que Be'ain Ra y no incluye Ekdesh, no incluye el Ekdesh en la tierra alrededor. Ah, pero la Mishnah vemos que sí. Eso no es Rabbi Shimon la propia opinión de él. Él está diciendo Jajamim. Según vuestra opinión, así le dice Rabbi Shimon a Jajamim. Según tu opinión, Jajamim, que tú dices que queda incluido todo en Ekdesh, porque tú opinas que Be'ain Yafa, a diferencia de venta, que no, pero en Ekdesh tú dices que sí Be'ain Yafa, y por lo tanto, o sea, le dice así, básicamente Rabbi Shimon se refiere así en la Mishnah así, según mi opinión, que mujer Be'ain Ra, mujer, y Magdish también Be'ain Ra, Magdish, entonces no hay duda que el campo alrededor de esos árboles no quedan en Ekdesh, y por lo tanto, el árbol de agarrobo y de sicomorro, todos esos no quedan Ekdesh, no quedan incluidos. Pero según tu opinión, le dice así Rabbi Shimon a Jajamim, según vuestra opinión, que el que Magdish, Be'ain Yafa Magdish, ¿sí? Dice la Gemara, pues deberían de estar de acuerdo conmigo, que ustedes dicen que todo queda incluido en el Ekdesh, ¿sí? Todo queda incluido, un segundo. Sí, ustedes dicen que todo queda incluido ¿en qué? En el Ekdesh. Deberían de estar, por lo menos, otra vez, según mi opinión, repito, Rabbi Shimon le dice así, según mi opinión, yo opino como vimos en la Baraitá, que Be'ain Ra y no queda incluido nada, ¿sí? Pero le dice Rabbi Shimon, pero según tu opinión, que tú dices que queda incluido todo, no me cuadra, ¿sí? Yo te puedo entender que queda incluido los árboles de sicamorro y de algarrobo, ¿por qué? Porque ustedes dicen Be'ain Yafa, entonces también queda consagrado, queda incluido en el Ekdesh la tierra alrededor, y ya que los árboles se absorben de ahí, según vuestra opinión, que Be'ain Yafa, pues entiendo por qué los árboles pueden estar incluidos, pero yo no entiendo cómo puede estar incluido el pozo no tiene que ver con la tierra. Eso es lo que se refiere a decirle Rabbi Shimon. Y Jajamim le dice, no, mi opinión es que no hay diferencia. Que Magdish, Be'ain Yafa Magdish, y queda incluido todo, la tierra o lo que hay en la tierra, aunque no tenga que ver con la tierra. Repito entonces. Dice la Gemara, Rabbi Shimon opina, responde la Gemara, Rabbi Shimon opina que en verdad el que Magdish Be'ain Ra, básico, y por ende la tierra alrededor de los árboles no quedan consagrados, por ende los árboles tampoco quedan consagrados, según la propia opinión de Rabbi Shimon. Ah, pero Rabbi Shimon en la Mishnah dijo que sí, no, lo que se refiere a Rabbi Shimon decir en la Mishnah es, según vuestra opinión de Jajamim, que ustedes dicen que en Be'ain Yafa, y por ende que cuando uno Magdish Be'ain Yafa abundante, y por ende queda incluido para el Ekdesh todo. No estoy de acuerdo con... También según tu opinión, así dice Rabbi Shimon a Jajamim, según ustedes, deberían de decir que ya que es Be'ain Yafa, pues la tierra queda consagrada alrededor y por ende todo que tiene que ver con la tierra, como por ejemplo los árboles, quedan también incluidos porque absorben de ella. Pero el pozo no tiene que ver con la tierra, entonces deberían de estar de acuerdo conmigo que eso no queda incluido.
Eso es lo que se refiere Rabbi Shimon decir en la Mishnah. Según tu opinión, Jajamín debería estar de acuerdo parcialmente conmigo. Y Jajamín dice, no estoy de acuerdo. Yo opino que cuando es Ekdesh, ya que es Be'ay Miafá, incluye todo, no nada más la tierra y todo lo que es derivado de la tierra, todo lo que se absorbe de la tierra, sino también que pozos, cisternas que están en la tierra, aunque no dependen de la tierra. Seguimos, Rabotai. Bemai ukim tala. Que Rabbi Shimon, ema seifa. Velod, el afilu ikdish tailanot. וחז"ל והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה את העליונות בשוויהם, וחוזר ופודה בית זרע, חומר שעולים ב50 שקל כסף. ואי רבי שמעון, לאי זלבתר פדיון, ונפרקו הגבר היו. דעה שמין אל רבי שמעון, דעה זלבתר פדיון, דתניא, מניין אלוקח שדה מאביו, והקדישה ואחר כך מת אביו, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, תלמוד לומר, ואימץ שדה מקדמתו אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה, שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה. דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הקדיש מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה. תלמוד אומר, ואימץ שדה מקדמתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה, יצתה זו שהיא שדה אחוזה. ואילו רבי יהודה ורבי שמעון, אפילו היכא דהקדישה ואחר כך מת אביו, הווה שדה אחוזה, מינא להו. אם מהיקרא אימא לך דרבי מאיר הוא דעתה, אלא לאו משום דאזלה, בתר, פדיון. אמר רבי נחמן בר יצחק, נו, לעולם, בעלמא רבי יהודה רבי שמעון לא עזב בתר פדיון. ואחא קרא אשכחו ודרוש. אם כל נכתוב קרא, ואימת שדה מקדמתו שלו, אחוזתו. הינמי, שדה אחוזתו, מה שלא משדה אחוזתו? את שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצא זו שראויה להיות שדה אחוזה. מחילה que leí tanto. La Gemara viene y pregunta sobre un punto que mencionamos de la baraita. Nosotros mencionamos que la última baraita que leímos, el autor, ¿quién es el autor de la baraita? Rabbi Shimon. Dice, ahora no me cuadra. Y ya cuadramos todo quedó perfecto, pero ahorita viene la Gemara, no me cuadra que el autor de la baraita es ¿quién? Rabbi Shimon. ¿Por qué? Por un punto nuevo. Por uno de los puntos que está escrito ahí en la baraita. Está escrito en la baraita, velod, al final de la baraita, no solamente en el caso que nada más consagró los árboles menos de 3, que nada más quedan consagrados los árboles y no la tierra, sino también el caso que consagró menos de 3 y nada más quedaron consagrados los árboles y después agregó y consagró también ¿qué? La tierra, pero fue por aparte, primero consagró una diferencia cuando, repito, al principio la baraita dice cuando consagra 3 y tiene sus condiciones adecuadas, pues queda automáticamente consagrado también la tierra. Cuando son menos de 3, o sea, no a la vez, ahí queda consagrado solo los árboles, ¿sí? Y aplica una redención de valor real, ¿sí? Sigue diciendo la baraita que esto aplica, que valor real también en un caso que consagró a los árboles nada más, o sea, cuando fueron menos de 3 a la vez, y después agregó y consagró el campo, ¿sí? Que ahorita tal vez que tenemos el árbol consagrado y el campo consagrado. No fue automático, fueron 2 consagraciones, porque el primero no cumplió las condiciones para que se consagre, pero fue separado. Aún así nos dice la baraita, cuando va a redimir, no puede aplicar la ley desde Ajuzá, si de un campo ancestral, que paga 50 shekel por cada área de Betzera Homer Seorim, ¿sí? Sino, tiene que, ¿qué? Por los árboles tiene que redimir el valor real. Y por el campo, ahí sí aplica esa ley. Pero no puede aplicar el Betzera Homer Seorim de 50 shekel por todo el paquete. ¿Por qué? Porque aparentemente no fue el Ekdesh al mismo tiempo. Dice la Gemara, pero segundo, si es Rabbi Shimon, tú me acabas de decir que el autor de la baraita es Rabbi Shimon. Aunque el momento del Ekdesh no fue hecho a la vez, no fue automático entre uno y otro, fueron en 2 momentos separados, ¿sí? Pero ya que el momento de la redención, ambos están consagrados, debería aplicar que puedes redimir a los 2 a la vez. Y si puedes redimir los 2 a la vez, debería ser 50 shekel, aplicar Betzera Seorim por los 2, por todo, ¿sí? ¿Y quién te dijo que vamos en el momento de redimir? Rabbi Shimon así opina. Como vamos a traer ahorita una baraita que así es. Se repito, la pregunta de la ahorita es, tú me acabas de decir que la baraita, el autor de la baraita, ¿quién es? Rabbi Shimon. No me cuadra, porque al final de la baraita dice que Sde Ajuzá, a ver, recordemos un poquito más, ¿sí? Lo acabamos de decir, pero repitámoslo. Sde Ajuzá, para redimir, es un precio fijo, por área, ¿sí? 50 shekel por Betzera Seorim, ¿sí?
Ahorita, cuando nos dice la Mishnah, la Baraita al final, que cuando consagró árboles no suficiente para consagrar también la tierra también, primero árboles y después consagró la tierra, no fue automático, ¿sí? Sí consagró árboles, tres con las medidas pertinentes y por ende de inmediato también se consagró la tierra y para redimir es de ajustar 50 shekel por área, 50 shekel por vez de aseorín por año, como explicamos. Pero si consagró árboles menos de tres a la vez, ahí nada más quedan consagrados los árboles y no la tierra. Y por lo tanto, para redimir los árboles no aplicas de ajusá, tiene que redimir el precio, el valor real. Dice la Baraita aumenta al final, inclusive si después consagró claramente también el campo. Aún así, decimos que no puede redimir todo con de ajusá. Primero tiene que redimir los árboles y después tiene que redimir los árboles según el valor real y después redimir el valor del campo según el valor de ajusá, porque eso sí es de ajusá. Mira, me dice un segundo, pero si el autor es Rabbi Shimon, no deberíamos de ir según el momento del Ekdesh. Explico un poco más antes. ¿Por qué cuando consagró el árbol y después consagró por aparte el campo, no decimos que redime todo con Hamishim Shekel? Porque la consagración fue hecho en dos, ¿sí? A diferencia de cuando consagró tres árboles con las medidas pertinentes, automáticamente quedó consagrado el campo. ¿Sí? Aquí fue separado, entonces no. Un segundo, pero si el autor es Rabbi Shimon opina que no vamos en el momento de la consagración, sino vamos en el momento de la redención. En el momento de la redención ambos están consagrados. Entonces debería ser que podrías redimirlo a través de las leyes de ajustar 50 shekel por vez de Aseroim y debería incluirte también la redención sobre los árboles. Así pregunta la Gemara. ¿Y dónde vemos que Rabbi Shimon opina que vamos según la redención? En la Baraita que leí antes, dice la Baraita Mefurash. ¿Cómo sabemos que un hijo, en el siguiente caso, un hijo compra un campo ancestral de su padre? O sea, normalmente el campo ancestral fallece el padre y lo hereda. Pero el hijo, antes de en la vida del padre, se lo compró. O sea que en verdad esta es un sdemikne por ahorita, es una tierra comprada, ¿sí? Y mientras que está comprada y el papá vive, consagra la tierra, le hace ekdesh. Y después que la consagró, el papá murió. De tal manera que ahorita el campo se convierte en Sdea Juzá. Sdea Juzá es cuando el papá muere, pero ahorita la compró. Al principio la compró. Entonces cuando la consagró era Sde Mikne, era una tierra comprada. Después murió el papá, se convirtió en ¿qué? Sdea Juzá. ¿Qué pasa en este caso? Para redimirla del Ekdesh, ¿qué ley aplica? La redención según valor real, que es cuando uno tiene una tierra comprada, la del Ekdesh tiene que redimir normal, valor real, o ya que el papá murió, se convierte de Ajuzá y aplica 50 shekel por la redención especial de Ajuzá, que es 50 shekel por 50 años por un área específico. Dice la Baraita, decimos que es de Ajuzá. A pesar que cuando la consagró, no eras de Ajuzá, ya que la consagró y después, aunque cuando la consagró no eras de Ajuzá, eras de Mikne, pero ya que al final el papá se murió, se convierte el estatus de Ajuzá y si él ahorita quiere venir a redimirla, la puede redimir ¿con qué? 50 shekel y no el valor real. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿de dónde lo aprendemos esto? Un segundo. Dice la Gemara, lo aprendemos, dice la Baraita, lo aprendemos del Pasuk. El Pasuk dice, Veimetzde miknato, asher lo misedeh achuzato yakdish lashem. La Torah cuando te habla de redimir un valor real, te dice, tiene que ser un sde miknato, una tierra comprada. Y aumenta y dice, asher los de achuzato, que no es de ajuzá. Está extra, porque si es una tierra comprada, obviamente no es de Ajuzá. Si es de Mikna, si es de Mikne, no es de Ajuzá. Está extra. ¿Para qué te dicen esas palabras? Se la llamada el Pasuk te viene a enseñar que cuando es que decimos que aplica la redención regular del valor real y eso, cuando es una tierra comprada, que la consagras, que nunca puede llegar al estatus de Ajuzá. Ahí es cuando aplica el valor real. Pero el caso nuestro, que no obstante el hijo la compró
y la consagró mientras que estaba comprada, pero en el momento que la consagró, podría llegar a ser eventualmente que es de ajuzá cuando se muere el papá. Entonces, en este caso queda excluida y no decimos que es valor para redimir valor real, sino valor de 50 shekel por ese área específico. Así opina Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ambos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Viene Rabbi Meir y dice, no, este pasuk a mí me enseña otro caso. Me enseña lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un hijo le compra al papá mientras que vive un que es de ajuzá y el papá muere? Y a diferencia del caso anterior que primero lo consagra y después el papá muere, en este caso el papá muere y después él consagra la tierra. ¿Cómo sabemos de que en este caso, se opina Rabbi Meir, decimos que si él quiere redimirla es de ajuzá? ¿Sí? A pesar, es de ajuzá y por ende para redimirla 50 shekel y no el valor real. Dice, ahora lo aprendemos de este mismo pasuk. De mignato a shelomis de ajuzato. Shelomis de ajuzato extra esa. Si es de migna, obviamente no es de ajuzá. ¿Para qué tiene que decir a shelomis de ajuzato? ¿Sí? Dice la Gemara para enseñarte que solamente un campo que no es de ajuzá en el momento del ekdesh, ahí es cuando puedes redimirlo, debes redimirlo a su valor real. Pero en este caso, que en el momento del ekdesh ya el papá había muerto, ¿sí? Según Rabbi Meir, en el caso de Rabbi Meir, ahí en el momento del ekdesh ya eras de ajuzá. Por lo tanto, ahí es cuando no redimes según su valor real, sino según 50 shekel, según en el área de Bezdera Seorim. ¿Sí? Pero, según Rabbi Meir, en un caso, o sea que Rabbi Meir discute con las primeras opiniones, con Rabbi Yehuda y con Rabbi Shimon, en un caso que él dice vamos en un momento del ekdesh, ¿qué era el momento del ekdesh? Si ya el papá murió ya es de ajuzá, entonces aplica la ley de ajuzá. O sea que discute con las primeras opiniones de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, que opinan que también si la compró y la consagró y después de consagrar murió el papá y se convirtió en de ajuzá después de la consagración, aún así aplica las leyes de ajuzá según la primera opinión. Rabbi Meir discute y dice no, vamos en un momento del ekdesh. Si el papá murió antes, de ajuzá, pero si murió después, no es como es de ajuzá. Viene la Gemara y ahorita sí trae una prueba, lo que queríamos traer. Las primeras opiniones, ¿quién son? Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. ¿De dónde ellos aprenden ese hidush, que es mayor ese hidush al hidush de la segunda opinión de Rabbi Meir? Ellos dicen que no solamente en el momento del ekdesh, sino también si después del ekdesh se comienza a ajustar, vamos a ajustar más hidush del mismo pasuk del segundo. Se pregunta la Gemara, ¿por qué tú me dices que entonces ese hidushazo tan grande de ese pasuk, ¿por qué no aprendes un hidush menor como la segunda opinión? ¿Sí? Tenemos que decir que ellos opinan, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, de Hazle Batar Pidión, que vamos según el momento no del ekdesh, sino de redimir, del pidión, ¿sí? De la redención, ¿sí? Entonces aquí tenemos una prueba que Rabbi Shimon así opina. Y ya que el momento de la redención ya el papá había muerto, aunque el momento del ekdesh no había muerto, pero después del momento de redimir ya el papá había muerto. Por eso Rabbi Shimon Rabbi nos dice que aplica también las leyes de Sadeh Ajuzá, a pesar que en el momento del ekdesh eras de Mikna. Sabemos de acá que Rabbi Shimon opina que vamos en un momento de la redención. Se vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que la varita que mencionamos antes a esta, si es Rabbi Shimon, si la varita nos dice que no aplicas de ajuzá si primero si primero consagraste los árboles y después el campo por separado, ya que la consagración fue separada? ¿Qué importa la consagración? Cuando vas a redimir, ambos están consagrados igual y vas a redimir los dos a la vez. ¿Por qué no metemos todo en el mismo paquete y aplicamos de ajuzá? Dice la Gemara, no. Dice Rabbi Nachman Yitzhak, no. En verdad, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en esta última baraita no van según el momento del pidión, no van según el momento de redimir, el momento de la redención, no va así. ¿Por qué ellos dicen lo que dicen aún así? Porque ellos tienen un pasuk que se basan. En ese mismo pasuk, ¿sí? Podrían haber aprendido este pasuk, no un hidush tan grande, sino como ¿quién? Como Rabbi Meir, ¿sí? Pero todavía hay algo extra. Si hubiese sido como Rabbi Meir, el pasuk debería decir, fíjense lo que dice el pasuk, ¿por qué tiene que decir misde ajuzato? Que diga veimetzede mignato asherlo ajuzato, o que diga veimetzede mignato asherlo sede ajuzato, no mi sede,
esa memo, esa palabra completa misedé, está extra. Entonces, si hubiese sido como la explicación de Rabbi Meir, que solo vamos según el momento del Ekdesh, ¿sí? Esa palabra está extra. Entonces, aquí el pasuk nos enseña algo extra. ¿Qué es algo extra? Que no vamos a un momento del Ekdesh, sino a un momento de la redención. Pero solo acá, solo en este tema, ¿sí? Aquí, en este caso, un segundo. No es que, perdón, Mejila, no es que vamos a un momento de la redención. O sea, del pasuk podemos aprender como Rabbi Meir, porque el Rabbi Meir también tiene unas palabras extras, se los de Ajuzato, ¿sí? Eso podemos aprender como Rabbi Meir. Pero aparte de eso, la palabra misedé o la mem está extra. ¿Qué aprendes de ese extra? Aprendemos de ese extra que ¿qué? Que también en el caso que en el momento de consagrar eras de Miknei y después se murió el papá y se volvió de Ajuzá, aún así decimos de que vamos según la halajot de Sede Ajuzá. ¿Sí? O sea, básicamente la Gemara responde, en verdad Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en la última baraita no van según el momento de la redención, entonces sí cuadra que la baraita anterior sea Rabbi Shimon, porque no vamos según el momento de la redención, y aquí en la última baraita la razón que dicen lo que dicen es porque es de la Takatuf, que hay una palabra extra o una letra extra que de ahí aprenden su alajá. Seguimos. Amar Rabuna. Harov amurkav vesadana shikma. Torah tilan alav ve Torah karka alav. Torah tilan alav deja de akdish ozavin shnei lanot vehai yesh lo karka. Torah karka alav de lo mizdaben agav ar'a. Dice Rabuna. Árbol de algarrobo. Injertado. O sadana shikma. ¿Qué es sadana shikma? Un árbol de sicamorro ya antiguo, ya cortado, ¿sí? Para ciertas cosas las denominamos como árboles y para otras cosas los denominamos como tierra. ¿Para qué? Explica la Gemara, explica Rabuna. Como árboles los denominamos de lo siguiente: ¿qué pasa si hay dos árboles normales y un tercero que es un árbol de sicamorro o un árbol de algarrobo injertado? ¿Sí? Y viene y hace Ekdesh a esos tres. ¿Qué dijimos antes? Que cuando hace Ekdesh a tres, automáticamente le hace Ekdesh también a la tierra alrededor. O sea, para esto lo vemos como árbol, al tercer árbol. A este tercero que es algarrobo o sicomorro lo vemos como árbol y se une a estos dos. O sea, habían dos normal y un tercero de esto, decimos que cumple la ley de tres y adquiere todo lo que está en la mitad. ¿Sí? No que adquiere, perdón, se vuelve Ekdesh todo en la mitad. ¿Sí? Mejila, un segundo. Sí, cuando le hace Ekdesh o lo vende, ¿sí? Cuando es Ekdesh o lo vende, si son tres árboles de alajá es que vende los árboles junto con la tierra alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, eso es cuando son tres árboles. ¿Qué pasa si hay dos árboles y el tercero es algarrobo, sicomorro, estos árboles que hablamos? Aquí lo consideramos como árbol y por ende se añade a estos y hay un total de tres y aplica esta alajá. O sea que para esto es considerado como árbol. Sin embargo, ¿qué pasa si una persona vende un campo? ¿Queda incluido el árbol de sicomorro con su edad o el árbol de algarrobo injertado? No queda incluido. O sea que para esto no lo vemos como un árbol, porque los árboles sí quedan incluidos normalmente, sino lo vemos como ¿qué? Como tierra independiente. Por eso no queda incluido en la venta. Otra alajá similar que nos dice Rabuna, Amar Rabuna, Omer, Sheish bo Sataim, Torat Omer alav, Vetorat Gadish alav, Torat Omer alav, Dishne Omarim, Shichecha, Shenaim vehu enam Shichecha, Torat Gadish alav, Detran Omer Sheish bo Sataim, Shechacho, en Shichecha. Antes de explicar esta alajá que dice Rabuna, hagamos una pequeña introducción. Hay una alajá que se llama Shichecha, lo cual significa que cuando una persona tiene un campo y se le olvidó, ¿sí? En el campo unas cosas de la cosecha, no las puede agarrar. Si ya se le olvidó, tiene que dejarla ¿para quién? Para los anim, para los pobres. ¿Sí? Ahorita, esto aplica únicamente en que esto nada más aplica en gavillas, o sea, cuando se olvidó una o dos gavillas, una al lado de la otra. ¿Sí? Gavillas son grupos conjunto agrupado de espigas, de trigo, ¿sí? Entonces, si se le olvidó, la alajá en Shichá es que si la persona se le olvidó en el campo una o dos gavillas, una al lado del otro, ¿sí?
ahí decimos que es shijeja. Pero si ya se le olvidó 3, ahí decimos de que no es shijeja, eso ya es demasiado. ¿Sí? Y por lo tanto puede venir el dueño del campo y agarrarla y no es necesario que la deje ahí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el concepto de shijeja aplica únicamente en Gadish. Perdón, aplica nada más en Omer, en gavillas. No en Gadish. Gadish es una pila, un montículo. Si se le olvidó un montículo, no, aunque sea uno solo, eso no aplica el shijeja y puede ir a agarrarlo de vuelta. Cuando hay 3 Gadish, cuando hay tres Omer, cuando hay 3 gavillas, es como si fuese un Gadish. Por eso no queda incluido, no aplica shijeja. Entonces viene Raboná y nos dice, una gavilla que tiene una cantidad grande de conjunto agrupado de espigas, tiene sataim, que es muy grande, ¿sí? Beshur sataim, que es bastante, ¿sí? Para ciertas cosas tiene alajá de gavilla y para ciertas cosas ya se considera como si fuese una pila, como un montículo, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Explica Rabuná. Si hay 2 gavillas normales, tamaño normal, y la tercera es esta gavilla de Sataim, que es un poco más grande, no es shijeja. O sea, lo consideramos como si fuese una gavilla para que sea una tercera y no aplique la ley de shijeja. Y no lo consideramos como si fuese un montículo, porque si hubiese sido la tercera esta como un montículo, hubiesen 2 gavillas, así hubiese sido considerado shijeja. Entonces, para esto, lo consideramos a esta tercera de Sataim como si fuese que una gavilla, y por lo tanto, ya que hay 2 adicionales, hay 3 en total y no aplica shijeja. Sin embargo, por otro lado, lo consideramos como una pila, como un montículo. Para lo siguiente dice la Mishnah Masejet Peah, una gavilla que tiene Sataim, una sola, y se olvidó. Normalmente cuando hay una sola gavilla, ¿aplica shijeja o no aplica shijeja? Aplica shijeja. Aquí no aplica shijeja. Porque como tiene Sataim, lo consideramos que como una pila y no como una gavilla. O sea, todo lo que es necesario para shijeja que sea gavilla y menos de 3. Aquí, cuando una gavilla de Sataim, cuando hay 2 adicionales normales y una tercera Sataim, la consideramos gavilla para decir que no hay shijeja, porque está la tercera. Entonces no hay menos de 3. Y por otro lado, cuando hay solo esa gavilla, que es de Sataim, la consideramos como si fuese pila, montículo, y no hay shijeja. Seguimos. Amar Rabba Barajana Amar Reshakish. Haruba Murkav Sadana Shikma. Baum le Machloket Rabbi Menachem Bar Yossi Verabbanan. Veleima Machloket Rabbi Shimon Verabbanan. Akavashman de Rabbi Menachem Rabbi Yossi. Que Rabbi Shimon se virale. Dice Rabba Barajana en nombre de Reshakish. Respecto al árbol de algarrobo injertado. O el Sadana Shikma, el árbol de sicomorro. Cuando decimos árbol de sicomorro en esta clase nos referimos a la ya que tiene su edad, ya cortado, etc. ¿Sí? Si ellos quedan incluidos en un campo que fue consagrado o no, es un mahloket entre Rabbi Menachem Bar Yossi y Jajamim. Rabbi Menachem opina que no quedan incluidos, ¿sí? O sea, como la opinión de Rabbi Shimon, como vimos antes, y Jajamim opinan que sí quedan incluidos en el Ekdesh. Pregunta la hermana, ¿por qué me tiene que decir que es un mahlok? ¿Por qué Rabbi Barajana me tiene que decir el nombre de Shakish que es un mahlok entre Rabbi Menachem Bar Yossi y Rabbanan? Dime que es un mahlok entre Rabbi Shimon y Rabbanan. ¿Sí? Como vimos en la Mishnah, de la Baraita, etc. Dice, definitivamente, es un mahloket entre Rabbi Shimon y Rabbanan. Solo te quiere venir a enseñar Rabbi Barajana en nombre de Shakish, que Rabbi Menachem y Rabbi Yossi también discuten esto y opina como Rabbi Shimon, que cuando consagra Be'ain Ra, consagra de manera tacaña, de manera muy básica, y por lo tanto no quedan incluidos estas cosas, estos árboles de algarrobo o de sicomorro dentro del Ekdesh. Hadran alaj a mujer etabait. Con esto culminamos Perek Revi, el 4º capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.